Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Soy The Fist y hoy estrenamos sección en el canal, aunque no era muy difícil siendo solo el segundo vídeo. La sección se llama Enciclopedia One Piece y en ella vamos a estudiar y analizar diferentes personajes de la obra un poquito más a fondo. Veremos sus orígenes, su historia y su desarrollo a lo largo del manga, e intentaré dar mi propia interpretación del personaje en cuestión para que no se quede solo en un resumen de sus apariciones. Finalmente, también consideraré si me hubiese gustado que algún tema se hubiese tratado de distinta forma en el manga o si cambiaría algo que no me haya convencido del todo. Antes de empezar, aprovecho ahora para dejar por aquí arriba el primer vídeo que hice por si todavía no lo habéis ido a ver. También os recuerdo que tengo un podcast con mis amigos que también os dejo en la descripción. Agradecería un montón que si al terminar el vídeo os ha gustado, deis un buen like y os suscribáis a mi canal. A vosotros os cuesta muy poquito y a mí me ayuda un montón. Así pues, vamos con el primer personaje de esta enciclopedia One Piece, y esta vez, como ya habréis podido ver, es el turno de Portgas the Ace. Ace es un personaje secundario de One Piece muy querido en la comunidad. Pese al interminable debate sobre si es mejor Ace o Sabo, todos tenemos un cariño especial al que es el hermano mayor del protagonista, por sus apariciones durante el pre-time skip. La nostalgia es un factor que también determina este tipo de cosas, y creo que el personaje que más genera este sentimiento en los seguidores del manga es Ace. Así que vamos ya a entrar en materia, pero en este caso, para tener más contexto del personaje que nos importa ahora mismo, debemos remontarnos a hace 24 años. Con la muerte de Goldie Roger, rey de los piratas, el gobierno mundial trató de eliminar toda la persona vinculada a Roger. Llegaron rumores de que el criminal recién ejecutado había tenido una relación con una mujer junto con la que esperaban un hijo. Así pues, toda la marina se volcó en investigar para encontrar a esa mujer y matarla junto a su hijo. El nombre de esa mujer era Portgas the Rouge. La marina buscaba sin cesar, pero no lograban dar con la mujer y tiempo después, al haber investigado todos los nacimientos que tuvieron lugar en las fechas en las que debía nacer el hijo de Roger, determinaron que la mujer habría fallecido sin lograr dar a luz al niño. Lo que el gobierno mundial nunca se esperó es que Rouge hubiera mantenido a su hijo en el vientre durante 20 meses para así evitar ser encontrada y asesinada. De esta forma comienza la historia de Portgas the Ace. Ace nació en Baterilla, una isla del South Blue, hace 22 años. Hijo del ya fallecido Goldie Roger y Portgas the Rouge, Ace quedó huérfano nada más nacer, ya que su madre murió justo después del parto debido al esfuerzo sobrehumano que supuso llevar a Ace 20 meses en el vientre. Sin embargo, Ace no quedó completamente a su suerte, ya que Monkey D. Garp, a petición de Roger, lo adoptó como su nieto. Garp, quien era un vicealmirante de la marina en ese momento, no podía hacerse cargo de Ace, pues criar a un niño era incompatible con su trabajo y además debía mantener en secreto al hijo del que fue su enemigo. La mera existencia de Ace era considerada un grave crimen. Por eso, Garp dejó a su nieto a cargo de Dadan, una bandida del Monte Corvo y sus secuaces. Garp pactó con Dadan hacer la vista gorda por sus fechorías, a cambio de que ella cuidara y criara a Ace. El pacto era en toda regla un chantaje hacia el grupo de bandidos, una oferta que no podían rechazar. Ace vivió con Dadan en el Monte Corvo los siguientes 10 años, completamente solo, lejos de la única persona con la que guarda algo de relación en este mundo, y conviviendo con mercenarios que en repetidas ocasiones le habían mostrado que desprecian encargarse de él. Eso convirtió a Ace en una persona muy autónoma e independiente, pero a su vez lo llenó de ira y de furia. Lo más importante de todo, le generó una enorme crisis existencial. Ace solía bajar del Monte Corvo para robar comida y dinero de bares y tiendas, y aprovechaba esas ocasiones para preguntar a los pueblerinos sobre una figura que había sido un icono los últimos 20 años, Goldie Roger. Sin embargo, sus respuestas siempre eran de odio hacia Roger. Lo trataban de demonio, lo consideraban el peor criminal de la historia y afirmaban que en caso de que Roger tuviese hijos, deberían ser torturados y asesinados para hacerles pagar por todos los crímenes de su padre. Eso solo alimentaba la rabia y las dudas de Ace. Su padre, a quien no llegó a conocer, era una persona odiada por todo el mundo por haber iniciado la gran era de la piratería, y el único legado que Ace recibía por su parte era odio y desprecio. Entonces, ¿por qué había nacido? ¿Cuál era la razón de su existencia? Esas dudas lo atormentaban constantemente, pero como Garp le dijo, solo había una forma de encontrar una respuesta: vivir y responder esas cuestiones él mismo. Cuando Ace tenía 10 años, un día llegó Garp junto a un mocoso que resultó ser también su nieto. A ojos de Ace, tener que convivir con una persona más,
y que encima fuese solo un crío, era como un grano en el culo. Ese niño era Luffy, y en ese instante Ace no podía ni imaginar la importancia que tendría ese momento en su vida. Luffy, pese a ser rechazado y tratado con violencia por Ace en numerosas ocasiones, siempre lo seguía allá donde fuera. Aunque tuviese que pasar por un montón de lugares y situaciones peligrosas, pasaron varias semanas hasta que Luffy logró llegar al sitio donde se dirigía Ace cada día. Cuando Ace se dio cuenta de que Luffy lo había seguido, entró en pánico. Ace tenía un amigo llamado Sabo, un niño que había conocido en la montaña de basura del monte. Los dos llevaban tiempo robando dinero para poder comprar un barco y salir al mar, y Luffy había descubierto el lugar donde guardaban su botín. Para colmo, la situación empeoró todavía más cuando unos piratas atrapan a Luffy para torturarlo y que éste les diga dónde escondían el dinero Ace y Sabo. Pero para sorpresa de los niños, Luffy resistió en silencio toda la tortura hasta quedar inconsciente. Ace y Sabo deciden ir a rescatar a Luffy y una vez lo logran y se disponen a huir, los piratas quedan asombrados. Ace se niega a huir, diciendo que una vez que mira a su enemigo a los ojos, nunca sale corriendo del enfrentamiento. Con la ayuda de Sabo, logran vencer a los piratas y salir del incidente con vida. Al llegar a su escondite a salvo, Luffy rompe a llorar por la tensión acumulada y porque está muy agradecido con Ace y Sabo por haberlo salvado. Ace, que todavía sigue sin entender demasiado la situación, increpa a Luffy preguntándole por qué no confesó dónde estaba escondido el botín, ante una situación de vida o muerte como la que vivió. Para la sorpresa de Ace, Luffy responde que, si hubiese dicho algo a los piratas, hubiese perdido la oportunidad de hacerse amigo de Ace y Sabo, y que era mucho más doloroso estar solo que recibir golpes durante horas. Por primera vez en su vida, Ace se había sentido necesitado por alguien. Ese niño le daba valor a su existencia. Ace, Sabo y Luffy empezaron a convivir como amigos, y las semanas iban pasando una tras otra hasta que un día Sabo revela a Ace y Luffy que él no nació en la montaña de basura, la Terminal Grey, sino que es hijo de una familia noble del reino y que escapó de casa porque sus padres solo le querían por interés. Por alguna razón, a Ace no le importó lo más mínimo el linaje de su amigo. A la única persona a la que castigaba por su procedencia era a él mismo. Justo después de tener esa conversación, los niños hablan sobre sus sueños. Ace promete convertirse en un famoso pirata reconocido en todo el mundo, para así ser reconocido por todos y probar que su existencia no es un error. Él debe demostrar que ha vivido, y para ello nunca huirá ni escapará, porque eso sería sinónimo de rendirse en su propósito. Luego de eso, Ace saca una botella de sake y les dice a Sabo y a Luffy que, si beben juntos, eso los convertirá en hermanos. En realidad, esa afirmación es solamente una mala interpretación de un niño de 10 años, pero a su vez, para Ace, es una forma de materializar los lazos que tanto atesora, y es que eso es lo único que tiene en la vida ahora mismo. En los próximos días, hubo varios acontecimientos que provocarían que Ace y Luffy se enfrentaran a Blue Jam, el capitán de los piratas con los que llevaban semanas teniendo altercados. Sabo había vuelto a su hogar coaccionado por su familia, y los nobles del reino de Goa habían incendiado la Terminal Grey para limpiar la inmundicia del país, preparándose para la visita de un Tenryubito. Durante el enfrentamiento de los niños con los piratas, Ace despertaría su haki del conquistador para salvar a Luffy de una muerte inminente, y cuando tuvieron la oportunidad de huir, Ace se negó a hacerlo como ya era habitual en él. Durante la próxima semana, Ace estuvo desaparecido, y en ese tiempo, Sabo escapó de casa de su familia de nuevo para hacerse a la mar. Sin embargo, el Tenryubito que estaba llegando a la costa de la isla mataría a Sabo disparándole con un cañón en 2 ocasiones. Cuando Ace consigue volver a casa malherido, solo descubre que Sabo había sido asesinado. Eso generaría un gran impacto en Ace, haciendo que llorara por primera vez en la vida. Había perdido a un hermano que validaba su existencia, una parte de él mismo. Años después, Ace saldría al mar y conseguiría su propia tripulación, formando así una banda pirata, los Piratas de Spade. Los Piratas de Spade empezaron a hacerse famosos día a día, llegando a islas del Nuevo Mundo como Wano o derrotando a un miembro del Shichibukai. Ace estaba consiguiendo su objetivo, ser un pirata reconocido en todo el mundo. Llegado el momento, Ace se dispuso a derrotar a Shirohige para así culminar su misión. Sin embargo, después de pelear contra Jinbe durante 5 días enteros, fue derrotado por Shirohige con suma facilidad. Shirohige subió a un Ace inconsciente a su barco, así como también a sus tripulantes, que también fueron derrotados cuando trataron de salvar a Ace. Al despertarse, a Ace se le propuso unirse a los piratas de Shirohige, pero este se negó.
Pero sin darse cuenta, los piratas de Spear se habían ido integrando dentro de las divisiones de los piratas de Shirohige. Ace trató de matar a Shirohige en decenas de ocasiones, pero siempre falló estrepitosamente. Ace no entendía por qué, pese a que intentaba matar a su capitán constantemente, los piratas de Shirohige lo trataban casi como un nakama más. En una ocasión, Ace preguntó a Marco por qué los miembros de la banda llamaban Padre Shirohige, y la respuesta de Marco se clavó en Ace como si de un puñal se tratase. Lo llaman padre porque él los llama hijos. Los piratas de Shirohige eran odiados por todo el mundo, pero esas palabras de su capitán bastaban para ser felices. Esas palabras les daban un motivo para vivir. Así pues, Ace decidió pasar a formar parte de los piratas de Shirohige junto a su antigua tripulación. Ahí, Ace conoció a Teach, un miembro de la banda, quien tendría una gran importancia a futuro, pero él todavía no lo sabía. Por su parte, poco a poco, el gobierno mundial y la marina comenzaban a tener sospechas del linaje de Ace. No pasó mucho tiempo hasta que Ace sintió la necesidad de confesarle a su nuevo capitán su origen, ya que sabía muy bien que Shirohige y Roger fueron rivales en el pasado. Sin embargo, Shirohige no le dio ninguna importancia a eso. Ace preguntó al viejo si no tenía intención de echarlo tras saber eso, a lo que Shirohige le respondió que no le importaba quién fuesen sus padres, ya que no tenía nada que ver con él y que al final todos son hijos del mal. El impacto que generó eso en Ace fue enorme. Un hombre legendario como Shirohige, que de paso era el mayor rival pirata de su padre, tenía un enfoque totalmente distinto al suyo. Eso empezaría a abrir los grilletes que tenían atado a Ace a su crisis existencial. No todo el mundo lo odiaba solo por su ascendencia. Tiempo después, Teach mató a Thatch, el comandante de la cuarta división, para robarle una Akuma no Mi que había conseguido. Robó la fruta de su compañero muerto y huyó del barco de Shirohige. Eso generó en Ace un sentimiento de responsabilidad y traición que provocó que saliera al mar en busca de Teach. Aunque Shirohige le advirtió que tenía un mal presentimiento al respecto, Ace hizo caso omiso y se lanzó él solo a buscar a su excompañero. Al cabo de unos meses, mientras Ace seguía buscando a Teach por el Grand Line, se encuentra con Luffy en una isla llamada Arabasta. Luffy tenía ya 17 años y hacía poco tiempo que había salido al mar, pero ya había conseguido una tripulación, un barco y había entrado al Grand Line. Como aquí los dos hermanos recorrían caminos distintos, Ace le dejó a Luffy una Vibrecard para poder reencontrarse en un futuro. Pasó el tiempo y finalmente Ace dio con Teach, quien ya en ese momento se hacía llamar Barba Negra, y había aceptado la invitación del gobierno mundial para convertirse en un Shichibukai. En Isla Banaro tendría lugar un enfrentamiento que determinaría el destino de Ace. Tras rechazar la invitación de Teach para unirse a su nueva banda pirata, Ace proclama que Shirohige será quien se convierta en el rey de los piratas. Tras ese choque de poderes e ideales, Ace perdería el combate y sería entregado a la marina por Teach. La marina programaría la ejecución pública de Ace en Marineford y a la espera de que llegara el día encerrarían a Ace en Impel Down, la prisión más segura del mundo. Cuando Luffy se entera de la ejecución de Ace, se dirige a Impel Down para tratar de liberarlo. Garp, a su vez, también visita a su nieto horas antes de que sea transportado a Marineford para tener una última charla con él. Garp recrimina a Ace por no haberse convertido en marine y haber escogido el camino de la piratería en su lugar. Sin embargo, Ace le responde que ni él ni Luffy podrían haber sido aceptados en la marina por culpa de sus linajes. Ace reniega una vez más de su padre biológico, diciendo que ni llegó a conocerlo y que no le debe absolutamente nada, ya que lo único que ha recibido por su culpa es el odio del mundo. En ese momento, Ace proclama que la única persona a la que considera un padre es a Shirohige. Pasadas unas horas, Ace es transportado a Marineford, y solo hay dos cosas que le inquieten: la inminente guerra entre la marina y los piratas de Shirohige, y que Luffy se haya adentrado en Impel Down para salvarlo, ya que el riesgo de que su hermano no consiga salir nunca de ahí es altísimo. Ace llega a Marineford y es encadenado en la plataforma de ejecución. Faltan 3 horas para que llegue el momento de su muerte. Sin embargo, a Ace está a punto de azotarle de nuevo el trauma y la crisis que le ha perseguido toda su vida. Sengoku sube a la plataforma de ejecución para anunciar al mundo entero algo que se había mantenido en secreto durante 20 largos años. Ace es hijo del rey de los piratas, Goldie Roger. Ace no estaba siendo ejecutado públicamente por ser un pirata, ni por ser el segundo comandante de Shirohige. Ace estaba allí en ese momento por ser hijo de Roger. Una vez más, el mundo entero lanzaba todo su odio hacia Ace por los pecados de su padre. Shirohige llega a Marineford y Ace le pide que se marche de allí con los suyos, que está en esa situación por su impulsividad y por no haber hecho caso de las palabras del viejo.
Ace no quiere que nadie de los suyos muera por salvarlo, pero ninguno de los presentes está dispuesto a retirarse y a abandonar a Ace a su suerte. La guerra estalla, y empiezan a morir algunos de los compañeros de Ace. Sin embargo, todavía quedaba una persona por llegar al campo de batalla. Luffy cae desde el cielo junto a un enorme buque de la marina lleno de criminales fugados con la intención de liberar a Ace cueste lo que cueste. Pero para Ace ese era el peor escenario posible. La persona a la que Ace más quiere está expuesta en medio de una batalla donde las posibilidades de morir son extremadamente altas, y todo por su culpa. Ace trata de hacer que Luffy abandone Marineford, diciéndole que él no pinta nada allí, que no es su problema y que nadie le ha pedido ayuda. Luffy le replica que se calle, que no le importan las reglas del mundo pirata ni de su banda. Él está ahí porque son hermanos, y para Luffy no hay nada que esté por encima de eso. Esa situación hace que Ace sufra una montaña rusa de emociones que no quiere tener que afrontar. Por eso decide resignarse al que sea su futuro, ya sea la salvación o la muerte. Sin embargo, la guerra va avanzando, y los piratas de Shirohige y Luffy se van abriendo paso hacia la plataforma de ejecución. En medio de ese momento de tragedia, Ace consigue sentirse querido, pese a haber pasado toda su vida cuestionándose si debería haber nacido, y rompe a llorar diciendo que nunca se había sentido tan feliz y que por primera vez tenía ganas de vivir. Finalmente, Luffy, con la ayuda de Shirohige y su banda, logra llegar al patíbulo y rescatar a Ace. En ese momento, un Shirohige muy malherido ordena a sus piratas que se retiren de inmediato y huyan de Marineford mientras él les cubre. El viejo había aceptado terminar con su vida ahí mismo a cambio de que sus hijos lograran salir con vida de esa batalla infernal. Sus subordinados se disponen a acatar las órdenes de su capitán, pero Ace se toma un momento para presentar su respeto a Shirohige antes de escapar. Ace se dispone a agradecer al Yonko, sin embargo, este lo frena, diciendo que no era necesario decir nada, solamente quería saber si había sido un buen padre para Ace, a lo que este último le responde que por supuesto que sí. Ace y Luffy huían de la plaza, dirigiéndose a los buques de los piratas de Shirohige, pero un suceso detiene a Ace en seco, dejándolo clavado en el sitio. Akainu tacha de cobardes a los piratas de Shirohige por huir luego de cumplir su objetivo, y declara que no se puede esperar otra cosa de una banda capitaneada por el perdedor de la era pasada. Esas palabras enfadan a Ace, y revelan una expresión en su rostro que no veíamos desde que este era un niño de 10 años. Pero esta vez, algo era distinto. Ace siempre se había rehusado a huir por su propio orgullo, para demostrar su valía y dar sentido a su existencia. Sin embargo, ahora el motivo era que alguien había dañado el orgullo del que para Ace era su padre y referente. Akainu sigue provocando a Ace, burlándose de Shirohige. Ace poco a poco se va llenando de rabia, ya que no piensa consentir que nadie menosprecie al hombre que ha terminado de ayudarlo a encontrar sentido a su existencia. Hasta que ataca a Akainu y ambos chocan usando los poderes de su Akuma no Mi. Ace sale despedido del choque con el almirante. Con los dos hermanos debilitados, Akainu se lanza por un Luffy a quien toma totalmente desprevenido, pero Ace logra llegar a tiempo para proteger a su hermano menor. Aunque ha conseguido salvar a Luffy, el marine ha atravesado el estómago de Ace con su puño de lava y la herida es mortal. Ace cae de rodillas entre los brazos de Luffy, mientras nota cómo su vida se escapa poco a poco. Ace le confiesa a su hermano que, si no fuese por Sabo y por Luffy, ni siquiera hubiese querido seguir vivo cuando era un niño. En sus últimos momentos, Ace se da cuenta que lo único que ha querido a lo largo de su vida no ha sido ni poder ni fama, como les dijo a sus hermanos a los 10 años, sino encontrar una respuesta a su pregunta de si debería haber nacido. El tiempo se acaba para Ace, y con su voz desvaneciéndose y sus últimas fuerzas, le dedica unas últimas palabras a Luffy y a sus compañeros. Las palabras son las siguientes: aunque haya sido un inútil toda mi vida, y lleve dentro la sangre de un demonio, vosotros me habéis amado de todas formas. Muchas gracias. Con estas palabras, Ace cae al suelo sin vida, mostrando una sonrisa de felicidad en su cara. En sus últimos instantes había logrado responder la pregunta que le había atormentado toda la vida. Una vida llena de dudas y de odio, en la que cada día se le recordaba que su mera existencia era un pecado. Una vida en la que, salvo por sus dos hermanos, sintió soledad y rechazo continuamente. Sin embargo, y sin darse cuenta, poco a poco había empezado a sanar con el cariño de sus seres queridos, hasta que, finalmente, el amor de los suyos le logró dar sentido a su existencia. La verdad es que el desarrollo de Ace me parece buenísimo. Está muy bien trabajado
Es muy redondo y es sencillo de empatizar con el personaje y llegar a entenderlo. Sin embargo, sí que hay algo que cambiaría. Durante todo el vídeo hemos visto cómo Ace guarda rencor a su padre biológico, Goldie Roger, ya que, por el simple hecho de ser su hijo, Ace siente que no tiene lugar en el mundo y que no debería haber nacido. Eso todavía es peor cuando ninguno de sus padres está vivo para poder acompañarlo, ya que solo recibe odio y no hay ninguna figura con vínculo materno-afectivo con Ace para poder ayudarlo a encontrar respuestas. Si bien es verdad que Garp está ahí de vez en cuando, eso no es suficiente para Ace en ese momento, y aunque sea su abuelo adoptivo, entiendo que por todo el contexto no sea la persona más capaz de ayudarle. Pero bueno, que nos vamos por las ramas. La cuestión aquí es que, bajo mi punto de vista, después de todo el viaje de Ace me hubiese gustado que antes de morir, Oda hubiese dedicado ni que sea un pequeño panel en el que veamos que Ace de alguna forma perdona a Roger. Entiendo que a Ace no le importaba lo más mínimo Roger, puesto que realmente ni lo llegó a conocer, pero tengo la sensación que de alguna forma Ace se pasó la vida odiando a su padre de forma injusta, y siendo que la conclusión de Ace pasa por encontrarle sentido a su existencia, me hace pensar que también hubiese estado bien verlo liberado de ese odio hacia Roger. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, agradecería un montón un like y que te suscribas a mi canal para así poder crecer como creador de contenido de One Piece. También te invito a que dejes tu opinión en comentarios para poder leerla y tenerla en cuenta de cara a siguientes vídeos. En la descripción del vídeo os voy a dejar mis redes sociales en las que voy colgando cosas más a diario por si queréis seguirme ahí. Y ya con esto me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.